Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. La asignatura de Ecología Humana y Ambiental hoy iniciará su primera asesoría, su primera tutoría de manera virtual. Soy la docente Jessica Jauregui. Esta noche hablaremos el tema del ciclo hidrológico, consumo del agua. Vamos a empezar por la pregunta del millón. ¿Qué es el ciclo hidrológico? El ciclo hidrológico podría definirse como un conjunto de transferencias de agua entre la atmósfera, tierra y mar, en sus tres estados, líquido, gaseoso y sólido. Este es un ciclo donde se transita continuamente entre los diferentes depósitos de la atmósfera. Se genera un ciclo. Como les he comentado, el agua no nace. El agua se produce a través de los procesos de evaporación, condensación, precipitación, sedimentación, escorrentía, el flujo de la infiltración, la sublimación, la transpiración, la fusión y las aguas subterráneas. Inicialmente vamos a empezar con el tema de evaporización. Este ciclo comienza de esta manera porque el agua desde la superficie del océano u otros cuerpos de agua superficiales, como lagos, ríos, a medida que se eleva el vapor, se enfría y se transforma en agua líquida. Esta agua líquida se convierte en un estado gaseoso. La evaporación puede ocurrir solamente cuando el agua está disponible. También se requiere que la humedad de la atmósfera sea menor que la superficie de evaporación. A 100% de humedad relativa no hay evaporación más. Este proceso requiere grandes cantidades de energía. La evaporación de un gramo de agua a una temperatura de 100 grados Celsius requiere 540 calorías de energía de calor, que son unas 600 calorías a 0 grados centígrados. A medida que se eleva ese vapor, este fenómeno se le llama condensación. Entonces, este fenómeno puede hacer un recorrido de distancias que alcanzan los 1000 kilómetros. Esta agua condensada da lugar a la formación de nieblas y nubes. Es decir, es un cambio de estado de la materia de vapor a líquido, que se conduce con el enfriamiento. Normalmente se utiliza en la meteorología cuando se habla de la formación de agua líquida en vapor. Y este proceso libera energía de calor, es decir, hay una transferencia de calor. ¿Qué pasa? No es que haya un estado frío, no. Siempre hay una transferencia de un calor. Es como decir, no existe una oscuridad, solamente hay ausencia de luz. Entonces, con esta transferencia de calor, damos paso al tema de cuando caen las gotas de agua por su propio peso. Este fenómeno se llama precipitación. Esa es un agua que cae a la superficie de la tierra, tanto en forma líquida como llovizna, lluvia, como sólida, que puede ser nieve y granizo, y las precipitaciones ocultas, como es el rocío, la helada blanca. Ellas son provocadas por un cambio de la temperatura o de la presión. La precipitación constituye la única entrada principal a los sistemas hidrológicos continentales. Esto se menciona en Musil en 2001. Recuerden el tema de la bibliografía, siempre referenciar todos sus documentos. Existen diferentes tipos de precipitación. Hay una precipitación convectiva, una precipitación orográfica y precipitaciones frontales, como se puede apreciar en esta figura. La convectiva dice que resultan de una subida rápida de las masas de aire en la atmósfera. Es un desarrollo vertical significativo y son generadas así por el proceso de Bergeron. La precipitación que resulta de este proceso es generalmente tempestuosa, de corta duración, puede ser menos de una hora, pero de intensidad fuerte y de poca extensión. Sigue la orográfica, como se puede apreciar en la pantalla. Es como de un clima cálido, que hay una humedad y pasa a un cálido seco. Como su nombre lo indica, es del oros, oros que significa montaña. Este tipo de precipitación se relaciona con la presencia de una barrera topográfica. La característica de la precipitación orográfica depende de la altitud y de la pendiente y de su orientación.
pero también de la distancia que separa el origen de la masa del aire caliente del lugar de levantamiento. En general se presenta una intensidad y una frecuencia regular. Pasamos a la precipitación frontal o del tipo ciclónico. Es esta, la de frente. Vemos que hay una transferencia de calor, donde hay un clima cálido, y hay una ausencia de calor, donde dice frío. Esta se asocia a las superficies de contacto entre la temperatura de la masa del aire. Es decir, estas las vemos cuando hay unos cambios de temperatura. El gradiente térmico vertical, la humedad de los diversos índices del recorrido que uno nombra frentes. Los frentes fríos crean precipitaciones cortas e intensas. Los frentes calientes generan precipitaciones de larga duración, pero no muy intensas. Aquí podemos apreciar el ciclo del agua. Vemos cómo se ve la evaporación del mar, luego posterior a esta hay una precipitación, también hay una evaporación de lagos, hay un transporte de vapor, este se precipita y baja por escorrentía superficial o por infiltración y cae de nuevo al mar o lagos. Dejamos por un lado el tema de la intercepción. Esto es como una parte de la precipitación que es interceptada por objetos superficiales como son cubiertas vegetales, tejados, vehículos, puede ser cualquier tipo de objeto en parte general. Para esta agua interceptada nunca alcanza el suelo porque se adhiere, humedece esos objetos y luego se evapora. Aquí también vemos el tema de la transpiración. Aquí vemos que cuando hay precipitación, una parte es aprovechada por los seres vivos, otra vuelve directamente a la atmósfera por evaporación y una parte de ella se escurre por la superficie del terreno. En estos diferentes momentos, toda esta agua vuelve de nuevo a la atmósfera, debido principalmente a lo que es el proceso de evaporación. Por eso se dice que la cantidad total de agua que existe en la Tierra se ha mantenido constante, considerando el agua un recurso renovable. Yo les dije a ustedes que el agua no se acaba. El agua va a llegar a un punto en el que se va a contaminar. Por eso me estoy tomando la tarea de esta noche explicarles un poco del ciclo hidrológico. Aquí vemos en la imagen el proceso de transpiración. Es el proceso de evaporación a través de las hojas. Es un proceso de tipo fisiológico, donde las plantas se alimentan y efectúan mediante el paso de ciertas cantidades de agua portadoras de alimentos por el interior de ellas, y ese tráfico solamente es posible gracias a la transpiración. Vemos que hay un agua en el suelo, hay un agua y una humedad que asciende por los vasos conductores hasta las hojas. La escorrentía era lo que trataba de explicarles en la anterior imagen. Es esa porción de la lluvia que es infiltrada, ¿sí? Que se infiltra en el suelo, interceptada o evaporada y que fluye sobre las laderas, sobre el suelo, montañas. Esta infiltración o esta agua que baja por las montañas y la humedad del suelo, porque no solamente es el agua sino también existe la humedad, son interactivas entre sí. Por tal motivo se debe tener cuidado en el momento de seleccionar el modelo adecuado para cada caso. Todo depende del punto de vista desde que lo mires, y esto pasa también con la cantidad de agua que tenemos en nuestro planeta, mucha o poca. Si nos preguntamos de dónde viene el agua, cuando la Tierra era una masa de roca incandescente durante su formación, cualquier contenido de agua se habría evaporado o escapado sin el más mínimo problema. Una vez que el planeta se enfrió, no se daban las condiciones apropiadas para la formación de agua, pero se tuvo que provenir del espacio exterior. Ya no ser de que sean el tema de extraterrestres que construyeron las pirámides, hicieron grandes estructuras. Lo más lógico es pensar que se llegó a un borde de los que meteoritos bombardearon la Tierra, o hasta donde se ponen de acuerdo los científicos, ya que esos procedían de afuera y fuera del sistema solar. Esto es algo que todavía está en controversia. Si hablamos ahora un poco de la distribución del agua del planeta,
Desde que llegó esa agua que permitió el desarrollo de la vida, la cantidad en la Tierra ha permanecido constante. Pero ¿cuánta agua hay en la Tierra? Se dice que el planeta está cubierto de un 70% de agua. Por eso alguna vez se ha dicho que debería llamarse el planeta del agua, no Tierra. Ya eso es un poco más de temas de cómo lo quisieron llamar. La geología ha tratado de hacer una sencilla infografía en la que ella cogía toda el agua de la Tierra y se representaba en forma de una esfera. Así podríamos comparar las peras con peras y manzanas con manzanas. Bueno, como quieran, depende de cómo lo queramos ver. En esta tablita podemos ver cómo podría estar distribuida el agua en la Tierra. En la localización podemos ver que los mares y los océanos, un tipo de agua salada, es la mayor cantidad de agua. Hay un 96.5%. Esta fuente fue del 2015, ¿sí? Pueden que estos daticos hayan variado un poco por el tema del ciclo hidrológico. Recuerden que el agua se evapora, pero puede caer al mar, puede caer a lagos. Entonces puede haber una cierta varianza ahí en esos porcentajes. Los casquetes y los glaciares polares, no solo 1,74% es agua dulce. El agua subterránea salada, un 0,94%, hasta ahora un 1% y es salada. El agua subterránea dulce, que sería un 0,76%, es dulce. Los glaciares continentales, 0,022%. Estamos hablando de que no llega a ser ni un 0,5%. Los lagos de agua dulce con el 0,007%. Los lagos de agua salada, 0,006%. La humedad del suelo vendría siendo el 0,001%. La atmósfera lo mismo. Los embalses de agua, 0,0008%. Los ríos, imagínense cómo estamos acabando con los ríos. Yo creo que ahorita ese porcentaje debe estar mucho más abajo, mucho inferior. 0,002%. Entonces, al menos la pequeña definitivamente parece muy pequeña, que todos los ríos y lagos del mundo que pasan en esas caniquitas chiquitas del planeta Tierra. Por ejemplo, el río Amazonas, en época de lluvia, se extiende hasta los 48 kilómetros de ancho y tiene más de 7.000 kilómetros de longitud. Y a su vez el lago superior que hay en Canadá y Estados Unidos, que tiene una longitud de 616 kilómetros, con una superficie de 82,412 kilómetros cuadrados. Pues podemos ver que la problemática de la perspectiva, cómo comparamos esas masas de agua tan grandes y que realmente tienen un porcentaje tan inferior a la grandiosa cantidad que tienen los mares y los océanos. Aquí en esa tabla podemos ver la permanencia de agua en periodos de tiempo. Los glaciares tienen un tiempo promedio de 20 a 100 años. O sea, esta tabla indica el tiempo en el que permanece el agua en ciertos reservorios. En los glaciares dura más o menos de 20 a 100 años y ahorita estamos viendo todo el impacto significativo que estamos causando con el calentamiento global. Estamos descongelando los polos, estamos disminuyendo ese gran recurso de agua porque hay una gran cantidad de agua dulce. La cubierta de nieve dura de 2 a 6 meses. Eso se ve en los climas por allá, en Canadá, en Estados Unidos, en los países de Asia, Europa. La humedad del suelo, de 1 a 2 meses. Las aguas subterráneas superficiales sí duran de 100 a 200 años. Y las aguas subterráneas profundas duran aproximadamente 10.000 años. Los lagos duran de 50 a 100 años y los ríos de 2 a 6 meses, por lo que estos viven en constante movimiento. Los lagos se consideran ecosistemas lénticos, no tienen movimiento. Los ríos se consideran sistemas lóticos. Esa es la denominación para este tipo de ecosistemas.
Bueno, muchachos, desde el espacio, nuestro planeta destaca en el fondo negro, el vacío, como una esfera azul. Tiene sus manchas blancas, marrones, lo cubren los mares, océanos, las tierras emergidas, una décima parte lo cubren los glaciares y las nieves perpetuas. El agua conforma todo el paisaje del planeta, aparentemente en ríos, lagos, mares, nubes, hielos, sutil en humedad superficial, se nota solo en el rocío de la madrugada. El volumen de agua en nuestro planeta se estima que está en unos 1.460 millones de kilómetros cúbicos. Kilómetros cúbicos. Recuerden que un metro cúbico, el tanquecito que ustedes tienen allá en la casa, eso tiene nada más unos 2 metros cúbicos. Y se calcula que el planeta tiene unos 1.460 millones de kilómetros cúbicos. Ojalá lo anoten, puede ser una pregunta del parcial. Espero estén viendo el video. Un kilómetro cúbico es un volumen muy grande. Si yo les estoy haciendo la relación nada más de 2 metros cúbicos, imagínense un kilómetro. ¿Un kilómetro cuánto es? 1.000 metros. 1.000 millones de metros cúbicos. Es decir, aproximadamente toda el agua que llega a la Ciudad de México durante 9 horas. Así que si pudiese bombear toda el agua de la Tierra por nuestra ciudad, tendríamos que pasar 1.500.000 años. 94% del volumen total del agua existente en la Tierra está en los mares y océanos. Solamente el 4% dentro de la corteza terrestre, hasta una profundidad de 5 kilómetros. El resto de los glaciares, nieves eternas y en lagos, humedad superficial, vapor atmosférico y ríos. Estas cifras solo tienen el propósito de dar una idea de la magnitud del recurso. La idea es que entiendan, muchachos, entiendan cuál es esa magnitud. De hecho, los científicos también dicen que los cálculos fácilmente tienen un error del 10 al 15%, más o menos. Estos datos son del 2015, ¿sí? Entonces, ahorita, con todo el tema del cambio climático, todo ese tema de la virosis, pues podemos evidenciar de que hay mucha más agua, o sea, el porcentaje de agua que está contaminada es mucho más grande. Y no solamente quiero que lo vean como el agua, acuérdense que eso es un ciclo, entonces también está en el aire. Estas aguas están en un continuo movimiento, se evaporan, se condensan, se filtran por la tierra, son arrastradas por los ríos del mar, los hielos se rompen, migran y se funden. Por ejemplo, si nos referimos tan solo a la evaporación únicamente de los océanos, ¿sí? Recordemos el tema de evaporación. Aquí lo vemos, es el primero. Si lo vemos, el tema de la evaporación, anualmente van a la atmósfera unos 449.000 kilómetros cúbicos. Que si pasaran en forma de agua líquida a través del suministro de la ciudad, más o menos tardarían unos 461 años con 4 meses y unos tantos días. Entonces, la pregunta del millón es, ¿de dónde creen que sale tanta agua? Si la Tierra se formó hace unos 5.000 millones de años, por la conglomeración de partículas sólidas, desintegración de las especies radiactivas, conversión en calor, en energía cinética, mejor dicho, una serie de reacciones que no alcanzaríamos a comprender. Cuando la temperatura era 600 grados centígrados, casi todos eran compuestos que estaban en la atmósfera. Pero al descender por debajo de los 100 grados centígrados, imagínense, de 600 a 100 grados centígrados, el agua y los gases ácidos se condensan. Recuerden la condensación, para que vuelvan y vean. Entonces reaccionan con la corteza terrestre y forman los primeros océanos. Esos mecanismos por los que esto sucedió son todavía un gran misterio, aunque se han sugerido dos caminos, como un enfriamiento muy rápido por el cual el agua, todos esos ácidos se condensaron y formaron océanos calientes y ácidos que reaccionaron vivamente con toda la corteza terrestre, o un enfriamiento lento en el que el agua fue atrapada lentamente por la atmósfera, las rocas, y en ese segundo caso la atmósfera habría sido rica en bióxido de carbono y no habría habido océanos. Entonces, siendo ahora nuestro planeta, de pronto se dice como un Venus.
Entonces se habrían formado mucho más tarde. Entonces se supone que fue un enfriamiento un poco rápido. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas bacterias? Dicen que a veces de pronto si nos enfermamos todos, de pronto se pase toda esa virosis y creemos una serie de agentes que nos defiendan. El virus se llama virus porque él tiene la habilidad de que se va transformando. Entonces nosotros lo atacamos con algunos medicamentos, dejamos de usarlos y ellos lo que hacen es crear una resistencia ante estos medicamentos. Por eso cuando nos den cuando nos den unos medicamentos, una receta que tengamos que seguir, hay que terminarnos los medicamentos completos para que podamos combatir esos virus que lo que hacen es crear barreras y defensas contra esos medicamentos que nos estamos tomando. En este caso, además es muy probable que todos estos gases ácidos hubiesen ya sido neutralizados en las reacciones minerales y eso diera la composición a los océanos. Entonces muy probablemente ha sido de la misma desde entonces. Los principales compuestos disueltos en el agua del mar podrían ser también una porción pues como del 5 o 3%, no es como tan significativo. Bueno muchachos, yo creo que espero les quede muy claro el tema del ciclo del agua, es muy básico. Recuerden la evaporación, precipitación, hay una condensación, hay una escorrentía, hay una infiltración, hay unos tipos de precipitación, hay unos datos que les acabo de dar. Cualquier inquietud, les voy a compartir más unos datos, les voy a dejar un documento. Repasen también el tema de ecología, ya lo compartí en la plataforma. De igual manera les voy a compartir esta presentación en la plataforma del Q10 para que por favor se pongan al día. Quedo atenta a cualquier inquietud y voy a compartirles el tema complementario para que puedan estudiar. Recuerden, me pueden preguntar qué tips creen que son los más importantes para el parcial. Que tengan una muy buena noche. Estamos hablando, muchachos.